Bienvenidos, hermanos, un domingo más. Estamos aquí congregados, alegres. Díganme que no esperamos este día. Este día contamos las horas para venir a escuchar su palabra, ¿sí o no? Es un placer, es un privilegio estar aquí escuchando a Dios. Le damos la bienvenida a todos los hermanos en regiones, a todos aquellos que nos siguen fielmente en el Evangelio de Marcos. Hoy día vamos a seguir meditando en el capítulo 15 y vamos a ver del versículo 16 al 20. Y dice así, ¿lo tienen? Y dice así la palabra. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, gracias por esta palabra, gracias por haber dejado el Evangelio, gracias por estos hombres que fueron íntegros, fieles y lucharon hasta el final y no callaron su fe, no tuvieron temor de defender tu palabra, y gracias a ese esfuerzo, ese sacrificio, estamos aquí escuchando cómo fue, Señor, tu arresto, tu tortura, tu muerte. Hoy día vamos a meditar sobre aquellos hombres, aquellos soldados que te golpearon, que te injuriaron, Señor, y te lastimaron. Gracias por haber llegado a nuestras vidas y habernos hecho conocer y entender este sacrificio. Este sacrificio no es en vano, Señor. Nosotros lo valoramos y estamos aquí para escucharte, para sacar una enseñanza de cada palabra que nos quieras decir. Que tu Espíritu Santo nos acompañe el día de hoy y guíame para dar este mensaje de una manera práctica y sencilla, y podamos crecer en el conocimiento de tu verdad, podamos crecer a la estatura de tu Hijo Jesús y cada día nos parezcamos más a Él. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Marcos, el día de hoy, nos describe la burla y el tormento que los soldados romanos infligieron a Jesús en el pretorio, y vistiéndolo con un manto de púrpura y colocándole una corona de espinas, y luego saludándolo con reverencia, diciéndole rey de los judíos con intenso sarcasmo. Se resalta la ironía de una realeza terrenal que se burla de un rey que verdaderamente es un rey que dio la vida por su pueblo. A pesar del sufrimiento, Jesús permaneció callado, motivado por la misión de la salvación y de nuestro rescate. Después de ser condenado por Poncio Pilato, Jesús es llevado al pretorio, el lugar donde los soldados romanos y la gente empiezan a burlarse y a escarnecerse de él. Vayamos al versículo 16. ¿Me sigue? Y dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Para entrar en el contexto, Pilato había dicho en el sermón pasado, ¿a quién liberamos? ¿A quién dejamos libre? ¿A Jesucristo o a Barrabás? Y la gente, la multitud, ¿qué es lo que dijo? ¿Liberen a quién? A Barrabás.
liberen a ese malhechor, al que sí realmente estaba siendo rebelde ante la autoridad del César. Luego los soldados llevaron a Jesús al atrio. El atrio era un espacio descubierto rodeado de pórticos, ubicado en la entrada de la casa o de un palacio. Por otro lado, el pretorio se refiere al palacio o al cuartel donde un gobernador romano, en este caso Poncio Pilato, administraba su justicia. Y es aquí, en este lugar, donde Jesús fue juzgado. Los soldados lo llevaron al pretorio. Vemos una compañía de soldados romanos que más o menos era una cantidad de 600 hombres, los cuales empezaron a ejecutar el martirio al Señor Jesucristo. Ya le habían azotado algunos verdugos anteriormente, pero ahora se llama a estos soldados romanos para que puedan custodiar y llevarlo rumbo a la crucifixión. Para aquellos soldados que estaban lejos de sus casas, fue un entrenamiento, algo que les sacaba de su rutina porque no estaban acostumbrados a hacer tremenda maldad. Ninguno de ellos se planteó o se puso a pensar siquiera si este hombre era justo o no, si realmente merecía el castigo. Simplemente estos soldados obedecieron órdenes. Una excusa bastante antigua, y ellos lo hacían con gusto. Para todos aquellos que están obedeciendo órdenes, es importante que sepan que dicha excusa no le valdrá delante de Dios, pues todos tenemos la ley de Dios en nuestros corazones. Tenemos conciencia para darnos cuenta entre el bien y el mal. Y dice, escrito está, de modo que nuestra conciencia nos acusará o defenderá en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Romanos 2:16. Recuerden, estar bajo las órdenes de alguien no es excusa válida para hacer el mal. Por encima de toda autoridad, ¿qué está? La autoridad de Dios, quien juzgará conforme a sus hechos a todos aquellos que pretendan justificarse de ese modo delante de Él. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué Pilato dio esta orden y por qué los soldados tuvieron esta actitud? Porque ellos tenían que satisfacer a los principales sacerdotes, tenía que complacer a la multitud. No les bastó el daño que le hicieron. Vayamos al versículo 17 y dice, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Aparte de azotarlo, le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Este pasaje nos enseña la maldad de esta gente pagana, cruel, rebelde, injuriosa, que se juntan para hacer un complot con los romanos de una manera vil contra el Hijo de Dios. Este pasaje nos muestra el menosprecio a Jesucristo. Se estaban burlando de él, estos soldados romanos, y se oponen a la verdadera autoridad de Dios. Y lo empezaron a vestir de tal forma, ¿para qué? Para burlarse. Le vistieron de púrpura, que es un color morado. El púrpura está asociado a la vestimenta de la realeza, está asociado con la vestimenta de los poderosos, de los ricos, aquellos que tienen mucho dinero. No sé si se acuerdan de la historia del rico y Lázaro, que está en Lucas 16, 19, en donde
Un rico se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Lo vistieron así para mofarse, para simular que él era un rey, un falso rey que no era al final rey de nadie. Se ríen y lo hacen pasar como si fuera el rey de los judíos. Y como todo rey debía llevar una corona, y le hicieron una corona tejida con unas espinas muy largas y le pusieron sobre su cabeza. Podemos ver que no solo se burlaron de él, sino que lo torturaron. Lo estaban acusando, ¿de qué lo estaban acusando? De querer pasarse como rey de los judíos, tratando de ir contra la autoridad de César. Había también sobre él, ¿se acuerdan? Un título como un letrerito que decía INRI, rey de los judíos. Era escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Lucas 23:38. Este letrero lo ponen no con el fin solo de burlarse, sino que advertir a todo aquel que quiera rebelarse con el César. Eso le esperaba, la crucifixión, porque en aquel tiempo uno de los delitos más graves que existía era rebelarse contra la autoridad del rey. Ustedes pueden imaginarse a esta gente cometiendo ese terrible abuso contra el Hijo Santo de Dios, ese santo que nunca cometió pecado alguno y nunca hizo mal a nadie. Él era Dios mismo, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Marcos 1:2. Hacían escarnio público. Esto nos muestra una tremenda maldad. El poder de las tinieblas, Satanás, todos sus demonios, todas sus huestes espirituales, teniendo acción completa para castigar y atacar a nuestro Señor Jesús. Era una maldad de nivel satánica, era una maldad sádica. Jesús ya había sido azotado. Los azotes se realizaban con varas que tenían puntas, terminaciones que terminaban en puntas hechas con metal, podían ser de hierro, de plomo o a veces lo hacían con huesos. Este castigo fue tan severo que le tiraban azotes y llegaban a dejar expuestos sus órganos vitales, sus huesos quedaban descubiertos. Jesús fue brutalmente azotado. Imagínense ese dolor, imagínense ustedes siendo azotados con esa intensidad, que sus órganos sean expuestos, que sus huesos sean expuestos al medio ambiente. ¡Qué brutalidad de castigo! Si hubiera habido un castigo mayor, más daño le hubieran hecho. Y estando en esta condición, él ya no podía cargar su cruz. Y para aumentar su tortura, le quitaron después su ropa. Sin la menor duda, los soldados romanos disfrutaron de este momento, haciendo estas burlas al Hijo de Dios, abusando de su posición porque Jesucristo no se podía defender. Él estaba recibiendo en esos momentos nuestro castigo, nuestra vergüenza. Si nos podemos a meditar, nuestro pecado causa vergüenza, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si nuestros pecados fueran exhibidos? Todos saldríamos de aquí arrancando y llenos de vergüenza. Pero la buena noticia es que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Él hace todas las cosas nuevas.
Segunda de Corintios 5, 17. Ese sacrificio nos permite ya no avergonzarnos más, porque somos nuevas criaturas. Ya tenemos esa libertad para no avergonzarnos de nuestro pasado, porque ahora somos nuevas personas, y Él nos liberó de esa vergüenza de tus pecados. Por eso debemos sentirnos completamente perdonados. Él nos perdonó solo un 80% de nuestros pecados. Él nos perdonó al 100%, absolutamente, y borró toda nuestra maldad y nos limpió absolutamente. Les pregunto, ¿se sienten perdonados al 100% por la obra de Jesucristo? ¿O se sienten avergonzados aún de sus pecados? Yo me siento completamente perdonada. ¿Cómo se sienten ustedes? Vayamos al versículo 18. Comenzaron luego a saludarle: salve, Rey de los judíos. Durante su juicio, los soldados romanos se burlaron de Jesús, colocándole un trono improvisado, vistiéndole, como les decía, con un manto púrpura, y le pusieron una corona con espinas largas que atravesaron su cabeza. Y luego hicieron una burla consciente y se arrodillaron ante él, como rindiéndole pleitesía y diciendo: salve, Rey de los judíos. Los soldados imitaban la forma como debían reverenciar al rey cuando le decían: salve, César. ¡Qué humillación tan grande que pasó nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados! Se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Filipenses 2, del 6 al 9. Que Jesús sintió el desprecio de su familia. ¿Se acuerdan cuando su familia se burló de él diciendo que estaba fuera de sí y lo veían como loco? Sufrió el desprecio de sus discípulos, sufrió el desprecio de la multitud. Qué terrible es sentirse despreciado. Pero lo más doloroso que sintió nuestro Señor es que su Padre lo abandonó por un instante y aplicó sobre él todo el castigo que nosotros íbamos a recibir. Él se puso en nuestro lugar y recibió todas las copas de la ira sobre su Hijo. Toda la maldición de nuestros pecados cayendo sobre ese hombre puro, santo y sin mancha. Si a Cristo lo despreciaron, si somos seguidores de Cristo, debemos estar seguros que también nosotros vamos a ser despreciados. Con nosotros harán lo mismo, o sea, no igual como lo hicieron con él, pero harán algo parecido. No te sorprendas si pasas por esa humillación. No te sorprendas. No te sorprendas si tu familia o tus compañeros de trabajo te rechazan por causa del Evangelio. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos rechazan? Porque nosotros estamos unidos a Cristo. Pero el Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33.
Vayamos al versículo 19 y dice, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Este versículo nos muestra cómo se estaban burlando de él con maldad. Le dijeron, si eres rey, ¿dónde está tu corona? Porque todo rey tiene su corona. Y le pasaron un palo, una vara en lugar de cetro. Y con este palo le golpearon su cabeza. Imagínense, el Señor tenía la corona de espina y para variar le golpearon la cabeza. Imagínense el dolor intenso que sufrió, el sangramiento producido por esa maldad. Fue un menosprecio tremendo, un dolor que nosotros no pudiéramos soportar. Le hicieron una burla, una falsa reverencia al arrodillarse ante él. Era una reverencia hipócrita. Pero escrito está que algún día todos tendrán que doblegarse genuinamente delante de Jesucristo y reconocer que Él es el Rey. La profecía dice, algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor y el Rey de todos, no solo el Rey de los judíos, sino el Rey de todos. Vayamos al versículo 20 y dice, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Después de haberse burlado de una manera cruel con el propósito de llevarlo a la humillación extrema, estos soldados se consideraban superiores al Señor Jesús y se burlaban de él y se escarnecían delante de su cara. Le quitaron, como les decía, el vestido. Imagínense el vestido pegado en esa sangre y después que le quiten o lo desgarren, sería un dolor tremendo. Luego le volvieron a poner su vestido y lo llevaron hacia la crucifixión. ¿Qué nos dice la Biblia sobre estos burladores, sobre estos escarnecedores? ¿Cuál será el fin de esta gente tan mala y tan cruel? Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La burla trae consecuencias y trae un castigo eterno y severo por parte de Dios. Todas las acciones de burla no quedarán sin castigo, tendrán un destino fatal. ¿En dónde? En el infierno, en el lago de fuego, a menos que se arrepientan. ¿Cuáles son las características de un burlador? Un burlador desprecia la sabiduría divina, desprecia los mandamientos de Dios y buscan la verdad ¿en dónde? En el mundo. Hoy en día la gente, en vez de venir a la iglesia, en vez de escuchar la palabra de Dios, ¿a dónde buscan consuelo y dónde buscan la verdad? En la psicología, en la filosofía, en las ideologías. Se deleitan en los malos caminos. Los burladores rechazan la palabra de Dios y son necios en su propia opinión, diciendo yo soy bueno a mi manera. Cuando dicen los malos, vayamos al Salmo, vayamos al Salmo 1, del 1 al 6. Vayamos al Salmo 1, del 1 al 6. Aquí nos habla cómo es el justo, el hombre sabio y los necios, burladores y pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El hombre sabio siempre busca obedecer los mandamientos de Dios y medita en su palabra de día y de noche, y siempre tendrá los frutos del Espíritu Santo en su vida. Cristo gobernará su corazón. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Dará siempre su fruto. Su vida será próspera, pero no será próspera en lo material, en tener dinero, propiedades, lujos. Será próspera en lo espiritual, tendrá paz. Será útil para la obra de Dios y será de bendición para muchas personas, mientras el necio o los malos son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los burladores serán como hojas secas inútiles que se las lleva el viento. Esto representa su inestabilidad y su destino final. Será el juicio de perdición eterna. Otra característica de estos burladores es que resisten las instrucciones e ignoran las correcciones. No les gusta que los corrijan, se enojan. Y siempre que les dicen, esto no está bien en ti, se enojan, te levantan la voz, se ponen malcriados. Esto lo vemos en Proverbios 9:7. El orgullo les impide recibir el consejo, porque se creen que son irreprochables, se creen que son buenos. El burlador no solo evita el consejo, sino que lo resiste. Se resisten a escuchar la palabra de Dios y siguen un camino en contra y se burlan diciendo, no necesito a Dios. Se burlan diciendo, yo no necesito ir a la iglesia. Vayamos a Romanos 1, 21 y 28. Veamos cómo termina un hombre necio, un hombre que desprecia los consejos de Dios. Vayamos a Romanos. ¿No tienen? Romanos 1. ¿Cómo terminan estos hombres necios? 1, del 21 al 28. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Rechazaron las Escrituras, rechazaron la palabra de Dios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En vez de darle gloria a Dios, hicieron ídolos, hicieron imágenes para adorarlo. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora vemos que la gente no adora al Creador, sino adora a lo creado. Adoran a la tierra, adoran a las estrellas, adoran el universo y cambian toda esta adoración. ¿Para qué? Para no venir a la palabra, para no someterse a la verdadera autoridad divina. Crean sus santos, crean sus cruces de palo y adoran. Y de ahí no sacan ninguna enseñanza. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas.
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entrega a la impureza en la lujuria de sus corazones. Los burladores se caracterizan por suprimir la verdad de Dios por la mentira. Y cada vez como se resisten a la palabra de Dios y sus mentes están llenas por estas ideologías, terminan aceptando cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y cada vez van practicando y aceptando pecados más degradantes, más vergonzosos. Tu pecado, quiero decirles que no se va a poner mejor. Cada vez, si tú no aceptas la corrección de Dios, tus pecados se van a hacer cada vez más vergonzosos, más degradantes en tu vida. Si alguno de ustedes o de aquellos que nos siguen por las redes sociales están en esta condición, suplica a Dios que Dios te perdone, que te ayude a cambiar y que te salve. Los burladores también tienen otra característica, que se burlan de nuestra esperanza, esa esperanza que tenemos nosotros de que un día vamos a ser arrebatados con el Señor. Ellos se burlan diciendo, ¡ay!, que siempre andan diciendo que van a venir los juicios, que se va a destruir el mundo, y esto lo vengo escuchando desde la época de mi abuela y todavía no pasa nada, como diciendo, yo no creo en eso, y se burlan. Hoy en día hay millones de personas burlándose del mensaje del Evangelio, pero cuando venga el juicio se darán cuenta que todo esto es real, que no es nada cuento chino. Los burladores son de un carácter moral reprobado. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus concupiscencias. Segunda de Pedro 3:3. En los tiempos finales habrán burladores que andan siguiendo la voz de su propio corazón, andan siguiendo ideologías, escuchando lo que ellos quieren escuchar para justificar su pecado. Personas que viven para satisfacer sus placeres carnales, sus placeres de codicia, sus placeres de avaricia, hacen de todo por conseguir dinero. Son capaces hasta de hacer cosas denigrantes, como lo vemos hoy en día con esta de las páginas, las mujeres exponiendo su cuerpo, hacen cosas terribles por obtener dinero, por obtener la aprobación del mundo, por complacer sus perversiones sexuales. Los burladores, además de rechazar la palabra de Dios, andan en inmoralidad y propagan su mentira bajo un sistema inmoral. Ahora defienden el matrimonio homosexual, defienden y salen a las marchas del orgullo gay. Ahora dicen que la pornografía es saludable, la pornografía es educativa, porque te ayuda a desenvolverte en tus relaciones íntimas. Díganme que esto no son ideologías que vienen del mismo corazón de Satanás, mentiras que van a terminar destruyendo la vida y la integridad de los hombres. Tanto Pedro como Judas nos describen que los burladores tienen vidas impías e inmorales. Vayamos a Judas 17:19. Judas está antes del Apocalipsis. Judas 17:19.
¿Lo encontraron? Judas dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos, dice, son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Provocan discordia y siembran la enemistad entre los hermanos. Lo que está diciendo es que los burladores de Cristo les gusta venir a la iglesia todos los domingos. Vienen, cantan, adoran, pero en las semanas se comportan de una manera tal que se burlan de Dios, de sus mandamientos. Estos son los que causan división. Lo que está diciendo Judas, estos individuos son paganos, son mundanos que no tienen el Espíritu de Dios, que más les gusta hacer cosas malas para dividir, para causar problemas. Yo les animo a alejarse de estas personas. Como reflexión, como les decía, existen dos bandos: los burladores y los que son fieles a Dios. Les pregunto, ¿en qué bando quieren estar? ¿Qué escoges? ¿El camino de la muerte, del castigo eterno, en donde va a estar Satanás, todos sus demonios, el anticristo, el falso profeta? ¿Tú querrás ir también con ellos al lago de fuego? ¿O prefieren estar en la gloria con el Señor? Analicemos eso, hermanos, y luchemos para estar siempre en fidelidad hacia las cosas de Dios, a servirlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro amor. ¿Crees que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para el perdón de tus pecados y que te limpia de toda maldad? ¿Crees que tu arrepentimiento sincero te puede dejar limpio y liberarte de toda esa culpa y que no te dé vergüenza por lo que hiciste? Es increíble que cuando le pides perdón a Dios, te olvidas, Dios se olvida de tus pecados y Él te hace una nueva criatura. Les pregunto, ¿siembras maldad tras maldad, burla tras burla? Recuerda que un día te encontrarás ante el Creador y tendrás que dar cuenta por lo que hiciste y por lo que hablaste. ¿Azotas al Señor con tus conductas? ¿Finges amarlo y menospreciarlo cuando Él te aconseja? ¿Eres sabio o eres necio en tu propia opinión? ¿Sigues el camino de los malos o sigues el camino de Dios? ¿O te gusta el camino de los burladores? ¿Defiendes la paz entre los hermanos o causas división? ¿Aceptas cuando Dios te corrige? Les animo, hermanos, a buscar siempre la sabiduría de Dios y alejarnos del camino o la senda que nos lleva a la perdición. Sigamos siempre los mandamientos de Dios. Depositemos siempre nuestra confianza en su palabra, a ser obedientes a su voluntad, ya que la obediencia, ¿qué es lo que trae? Bendición. No escojamos el camino de los burladores, el cual te llevará al juicio y a la perdición. Acepta la corrección, la palabra de Dios. Arrepiéntete de tus pecados, porque ¿saben qué? Hay esperanza en Cristo Jesús. Oremos, hermanos, y nos ponemos de pie. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias por este mensaje que nos ayuda a meditar en la sabiduría que tú nos das. Tú nos das la capacidad para escoger entre el camino bueno y lo malo, Señor. Ayúdanos a siempre escoger lo bueno
Y ayúdanos a no ser sabios en nuestra propia opinión, a darnos cuenta, porque tenemos conciencia de lo bueno y de agradar siempre a tu corazón. Ayúdanos a ser buenos seguidores tuyos, a ser, como lo dice el Salmo 1, personas sabias que sirven de bendición hacia donde tú nos coloques, Padre. Ayúdanos a estar en ese camino y que demos mucho fruto, Señor, y podamos crecer en el conocimiento de la verdad, Padre. Gracias por ese sacrificio enorme que hiciste. Gracias porque tú recibiste nuestro castigo. Éramos nosotros los que teníamos que ser azotados, injuriados, escupidos, bofeteados, Señor. Y tú te llevaste ese dolor, Señor. Haznos sensibles a ese dolor, a que cada vez que cometamos un pecado, una maldad, pensemos que haciendo esa maldad te estamos azotando, Señor. Haznos sensibles a la maldad, Señor. Te pedimos por nuestros hijos, Señor. Te pido por aquellas personas inconversas que rechazan la palabra de Dios, Señor. Y no hay castigo peor, Señor, que tú puedas extender al ser humano cuando los dejes libres para pecar. Un castigo horrible, Señor. Gracias, Señor, por haber llegado a nuestras vidas y por darnos esa capacidad, ese entendimiento y esa sabiduría, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Amén y amén.